temporada elige todo el motor. Fórmula 1 y MotoGP. Toda la velocidad que puedas aguantar en Movistar Plus. El sábado pasado el Leganés volvía a hacer historia, líder de segunda división, tal y como suena. Lo conseguía además de la mejor forma posible, ante su rival más directo y bajo el calor de sus gradas. Un estadio municipal de Butarque que se llenó por cuarta vez en sus 18 años de vida y que vibró como debe con el liderato. Me alegra, pero vuelvo a decirte, espero que sea el inicio de algo más bonito que pueda pasar. ¿Qué es ese algo más bonito al que se refiere Asier Garitano? Pues nada más y nada menos que el ascenso, la guinda del pastel. ¿Pero qué camino tiene el Leganés hasta llegar a Primera División? Pues veamos, restan 15 jornadas, concretamente 7 partidos en casa y 8 a domicilio. Dato importante si nos fijamos en que Butarque es un fortín inexpugnable donde nadie ha sacado los 3 puntos. Lo más importante, lo más cercano, el Albacete en el Carlos Belmonte. Una salida complicada ante un rival al que logró doblegar en la ida en el minuto 95. A partir de ahí otros 7 viajes. Girona, Mallorca, Alcorcón, Bilbao, Tarragona, Oviedo y Miranda. Conclusión general, rivales complicados. A modo particular 3 fechas concretas. El 17 de abril ante el Alcorcón, el 15 de mayo ante el Nàstic de Tarragona y el 25 ante el Real Oviedo. Enfrentamientos directos para hacer realidad el sueño de primera. En casa, a priori, el calendario es más benévolo. Tenerife, Elche, Valladolid, Ponferradina, Numancia, Huesca y Llagostera. Rivales que por su situación en la tabla dan menos miedo, pero que van a poner caro el ascenso. De hecho, la Ponferradina es uno de los 4 equipos que han conseguido doblegar al Leganés. Ahora el objetivo es claro, sin caretas, ascender. Falsas modalidades no son buenas para el equipo. Va a ser difícil, muy difícil. De ahora en adelante, cada partido cuenta, cada gol, cada detalle. Todo por cumplir un sueño, una ilusión, que el Leganés sea de primera. Pon el contador a 0 y respira hondo. Comienza un minuto para el corazón, para la entrega, para contarte lo que no te cuentan. Ya ven cómo viene la semana, cargadita. Reinventando la manera de vivir el deporte desde el minuto 0. Porque para sentir todo el deporte solo necesitas un minuto. Minuto 0, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde en Cero. Hay que capear el temporal. ¿Me están dando largas? Estoy para el arrastre. Voy a salir por la puerta grande. Estoy de capa caída. He pinchado un hueso. Le metieron un puyazo. Voy a cortarme la coleta. No entres al trapo. En menudo embolado me he metido. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestras palabras hablan de nosotros. Ser taurino. Si eres capaz de calzarte una chaqueta verde como esta, eres capaz de cualquier cosa. Evitar que la bola caiga en el Race Creek. Sobrevivir al hoyo 12. Superar el Amen Corner. El primero de los majors de la temporada pone a prueba el nivel y la elegancia de los principales jugadores del circuito. Masters de Augusta. Del jueves 7 al domingo 10 en Canal Plus Golf. Imagina que el cine te obsesiona y quieres ver un estreno cada noche y 6 canales solo de películas. Imagina que eres un cazador de series y puedes reunir todas las que te gustaría ver. Imagina cuánta emoción serías capaz de aguantar si tuvieras todo el deporte. Con 5 canales en exclusiva. Imagina la Liga BBVA, la Copa del Rey y la Liga Adelante.
Espera, no hace falta que te lo imagines. Todo esto está en Premium Extra. A nadie le importa lo que casi hiciste anoche. Los sitios a los que casi fuiste no cambian absolutamente nada, ni los riesgos que no tomaste, porque en este momento estás escribiendo la historia de tu vida y cuando acabe tendrás que preguntarte, ¿alguien querría leerla? Tu historia te está esperando. Ahora tu Jeep Cherokee por 230 € al mes con 3 años de garantía. Dicen que las grandes oportunidades solo pasan una vez en la vida. Lo importante es tener la valentía de no dejarlas escapar. Juegos Mediterráneos Tarragona 2017. Preparados para hacer historia. Los mejores jugadores no dudamos. Somos rápidos y apostamos desde cualquier parte. Los mejores jugadores estamos en Sportium, porque el fútbol es nuestro. Regístrate y marca un hat-trick. Deposita 50 € y tendrás 150 para jugar. Sportium, patrocinador oficial de la liga. Y ahora ya puedes jugar online y cobrar en efectivo en nuestros locales. Les saludamos de nuevo desde el nuevo estadio de Tarragona. Todo listo ya para que salten los jugadores al terreno de juego. Estamos deseando. Vemos ahí que desde la autopista Raúl puedes ver el partido de forma gratuita. Se ve, hay que ponerse bien, al otro lado de la valla esa porque... Sí, porque si te pones en el otro es peligroso, aunque hay un arcén ahí, es peligroso. Y es peligroso incluso si celebras un gol muy rápido, igual te vas para abajo. Te voy a decir qué partido más bonito y qué primera parte más bonita estamos viendo. 3-2 gana el Córdoba, pero tiene de todo. Juego, goles, intensidad, emoción, polémica, tiene de todo. La verdad que sí, hemos visto jugadas, como tú dices, conflictivas. Y ha habido ahí, sobre todo, una que pedían de un posible penalti de Sanquevicius, creo que era, ¿no? Que había parado con la mano. Pero goles, golazos, buen juego, velocidad en todas las acciones, sobre todo el Nasti, una vez que pasa del centro del campo para arriba. Es peligrosísimo cómo combinan todos sus futbolistas, la velocidad que imprimen, y ahí está sufriendo bastante el Córdoba, y hemos visto una primera mitad primorosa, ¿no? Con un Andone también pletórico y que ha venido de estar con su selección en mejor forma que nunca. Pues antes de que arranque el partido, vamos a ver esa jugada que hacía referencia a Raúl, ese posible penalti en el área del Córdoba. Ahí está la acción, es una pared de Aníbal y está Sanquevicius, le va con la mano dentro del área, es penalti. Penalti, si el árbitro lo hubiera visto era penalti, porque él abre intencionadamente el brazo, el balón va además hacia Emaná, es una jugada de peligro y dentro del área, y si lo hubiera visto el colegiado ahí porque estaba Emaná, era penalti, ¿no? Se pitó un penalti ya en el partido. El primer gol llegó así de penalti en el minuto 5, un penalti sobre Fidel, que el propio Fidel marcó. Vamos a ver qué ha de decir la segunda parte. Lo que está claro, Raúl, es que este Córdoba con Florin Andone es otro Córdoba. Es otra historia. Es verdad que hoy está encontrando espacios porque el rival así lo quiere, porque el rival presiona arriba, porque el rival, el Nasti, está jugando también de forma muy ofensiva, lo decíamos en la previa, y ahí Andone es letal, ¿no? Y coge un balón en el área y va para adentro. Ha tenido dos y ha marcado las dos, ¿no? Pues todo ya preparado para que arranque la segunda parte. Ahora a la izquierda va a quedar el Gimnàstic de Tarragona, a la derecha va a quedar el Córdoba. Florin Andone, Tomarkovic, para poner el balón en movimiento cuando lo indique el colegiado, el señor Francisco Manuel Arias López. Y a ver qué hará si la segunda parte. Hemos visto 5 goles en la primera, hemos visto emoción, hemos visto juego, hemos visto polémica, lo hemos visto de todo y esperamos volver a verlo en la segunda parte. Golazos además, porque el de Lobato es un golazo. De Lobato con la derecha es tremendo. Andone también es muy bueno, el segundo. Su pierna menos buena, ¿no? Eso es. La de Lobato, a ver quién le dice que tiene la derecha. Sí, porque mala no es, ¿no? Sí. Pues va a comenzar ya la segunda parte. 3-2 gana el Córdoba en el nuevo estadio. A ver qué ha de ser este partido entre los equipos que buscan el ascenso a la Liga BBVA, intentando aprovechar el pinchazo, la derrota de ayer del Leganés, 3-0 en Mallorca, en la espera de lo que haga en el día de hoy el Alavés, que juega en Albacete.
Comienza ya la segunda parte, sin cambio, ¿no, Sergio? Sin cambios, no hay cambios, sí que hay hombres calentando. Estábamos viendo a Xisco Muñoz, Marcos de la Espada, palanca por parte del Nastic, que también el Córdoba, que ha puesto a calentar por ahí a un par de hombres. Está el Uso Delgado, también Raúl de Tomás, así que movimiento en las bandas, pero todavía no llegan en los banquillos. En el Gimnastic, Reina, que es el que tiene el balón, es el portero. Suzuki, lateral derecho. Bouzón y Marí centrales. Mosa en la izquierda. Dentro del campo para Madinda. Con Aburjania, Emaná en la media punta. Jean-Luc en una banda, Lobato en la otra. Aníbal arriba. En el Córdoba, Razak es el portero. Stanquevicius, lateral derecho. Bijimine, Héctor Rodas centrales con Abel en la izquierda. Con Caballero, David en el centro del campo. Markovic por delante de ellos. Fidel en una banda. Pedro Ríos en la otra. Arriba Florin Andone. Juega el Nastic. Abre Lobato, quería abrir Lobato, pierde ese balón. Lo tocará Abel, atrás para su portero, para Razak. Balón largo de Razak. Toca Madinda. También lo hace David. Baja el balón Markovic, juega para Fidel. Fidel deja de caer el balón para Abel. Abel que saca ese balón buscando a Andone. Con ventaja se lo lleva al final Yago Bouzón. Madinda atrás para Marí. Y ahí Andone la pide más en velocidad, ¿no? Ahí tiene menos opciones y tiene que pelearla por arriba. Mosa metiendo ese balón en el interior para Lobato. Aguanta Lobato con Stanquevicius. Sigue Lobato, quiere meterse por el centro. Era difícil que pudiera pasar ahí. Intenta recuperar de nuevo Mosa. Está a punto, al final se la lleva Pedro Ríos. Toca atrás para Stanquevicius. Claro de Stanquevicius buscando a Florin Andone. Se anticipa ahora Marí. Toca Emaná de cara para Aníbal. Perdió el balón a Aníbal. Al suelo estiró Aníbal. Ese balón que queda suelto. Intenta llegar. Ahí Bouzón. Tiene ventaja Bouzón. Juega atrás para su portero. Aquí con el bombo del Nastic. No, oye, romano, es romano. Es Tarraco, ¿no? Sí, bueno, Tarraco es la mascota. Te revienta el estómago y cada vez que toca el bombo. El alma de Tarraco. Emaná. Aguanta el balón ahí el camerunés. A marcharse Emaná. Aguanta Héctor Rodas. Sigue Emaná. Buscando marcharse. Emaná que sigue. Se llega hasta la línea de fondo. Mete el pase atrás. Vamos a ver el disparo. Paró Razak. Dos tiempos tuvo que parar Razak después de la buenísima jugada de Emaná. Para parar a Emaná hay que pegarle un tiro. Es increíble cómo aguanta la pelota. Se la lleva de rebote. No le tiras al suelo. Qué peligro. Y luego el pase atrás. Pues con mucha visión, ¿no? Y el disparo peligroso que paró en dos tiempos Razak. La paró por estar bien colocado. Fue al sitio donde se encontraba, pero aún así con peligro, llegando ya otra vez el Nastic, que depende muchísimo. Si hablábamos de lo que depende, la dependencia que tiene enorme el Córdoba de Andone, de Emaná también depende bastante este Nastic. Es que viene mucho Emaná. Sobre todo, sabe jugar a fútbol, tiene físico, tiene experiencia. Es importantísimo, si mientras le dure el físico, que parece que le dura. Sí, está bien físicamente. Son 34 años, pero bueno, llegó poco a poco, se fue poniendo a punto, poniendo en forma, y ahora mismo se encuentra en un estado magnífico. Recordemos que después del Betis hizo un periplo por el fútbol árabe y llegó incluso al fútbol mexicano antes de volver a nuestra liga. Pedro Ríos busca el largo a Florin Andone. Tiene ventaja Marí, que toca de cabeza buscando a Mosa. Se anticipa ahora Markovic. Le robó la cartera de Markovic. Busca en el otro lado Fidel. La pide. Aunque el pase no es bueno, no va a ser para Fidel. Se va para Caballero, que no pudo controlar. Se la lleva Jean-Luc. No eligió bien ahí Markovic, porque el balón atrás roba bien, no ha habido falta. El balón atrás es frenar la contra, ¿no? Yo creo que hay... Ahora Jean-Luc. Sí. Le hizo falta clara sobre Caballero. Sí. Perdona, Sergio, la cartulina. Sí, llegó acelerado, ahora iba a protestar Fidel, le pide calma también el árbitro. Llegó acelerado ya Luque y se llevó por delante a Caballero, que antes había rebañado bien la pelota de forma limpia. Su propio compañero Madinda le está diciendo a Jean-Luc que no haga eso, porque vemos que el robo de balón es limpio y luego llega el tarde y una vez que ha soltado el balón pues le hace falta. Para el Córdoba, Bijimine. Atrás para Razak. Claro de Razak. La Suzuki, toca de cabeza Suzuki. Busca a Aníbal. Aguanta el balón Aníbal entre los tres jugadores del Córdoba. A punto de recuperar el Córdoba. Al final se la lleva Caballero. Aburjania, que no le quiere hacer falta. Sigue Caballero. Al final metió el pie Marí. Y recupera el Gimnastic. Madinda. Jean-Luc. Le pedían que corriera ahí. Por fuera le dicen. De momento se va por dentro, no por fuera. Así que se equivoca, por lo menos no hace caso. Cortó el balón ahora Bijimine.
Insiste de nuevo Jean-Luc, quiere meter para Emaná, el pase que no es bueno, aparece Pedro Ríos para despejar. Vuelve a recuperar el Nastic por medio de Mosa. Ahí, por ejemplo, ¿no? Una vez que tiene Pedro Ríos ahí el balón, que tiene que despejarlo, quitárselo encima, no tenía un apoyo, ¿no? Para poder tener otra opción. Uy. Lobato, buen balón para Emaná que llega. Héctor Rodas al cruce, sigue Emaná, el centro de Emaná, buscando el área. Jean-Luc remota fuera. La tuvo el Gimnàstic con esa jugada fantástica. El centro de Emaná, el rebote de Jean-Luc se marcha fuera. De nuevo Emaná, entrando por banda izquierda hasta línea de fondo. Antes el pase fue raso, ahora por arriba. Perfecto a la cabeza de Jean-Luc que la tira fuera, contra la portería para él. Pero dos ocasiones de nuevo claras para el Nastic. De momento la efectividad la que está marcando la diferencia, porque el Córdoba se ha acercado 4 veces, ha marcado 3 goles y ahora ha tenido un par de buenas llegadas el Nastic que no conseguía marcar. Le advertía Arias López a Razak para la aproximación en la que se estima que hay pérdida de tiempo, le puede mostrar la amarilla. Madinda, ahí presionado por 2 hombres. Aguanta el balón Madinda, la pide Mosa. Va a presionar Pedro Ríos. Mosa que no quiere saber nada del balón por si acaso lo despeja. Sí, pero ante la presión. Eso es, por la presión de Pedro Ríos, ¿no? Que no le dio la tranquilidad para que pudiera controlar. Sacabel para Fidel. Héctor Rodas. Vale, para Stankiewicz. David. Eso es lo que le está pidiendo Oltra a David, ¿no? Que participe más, sobre todo en la salida de balón, que se muestre. Ahora Markovic consigue marcharse. Sigue Markovic, la pide Fidel en el otro lado. Aguanta y Markovic. Abre para Abel. Abel que saca un disparo por encima de la portería de Reina. Bien, se enfada Andone, pero yo creo que está bien, ¿no? También terminar la jugada, como ha hecho ahora Abel, que tenía la opción de Andone, la de Fidel, pero optó por el disparo. Bueno, el aplauso ahora mirando al videomarcador se lo dan los propios aficionados que han venido al partido de hoy, más de 10.000 espectadores. Buena entrada la que tiene hoy el No Estadio. Pero están presentando un buen partido, Caballero. Conduce Caballero, tiene a Pedro Ríos en la derecha que también recibe. Mosa le sale al paso, levanta la cabeza, mete el centro con el primer palo, se pasea, aparece Fidel. Sigue el peligro, Fidel atrás para Andone, Andone que le pega. ¡Madre mía! Se estrelló en el palo el disparo de Florin Andone. Otra buena jugada del Córdoba, de una banda a otra, entró Pedro Ríos. Es verdad que el pase de Fidel, fíjate, se le fue un poquito fuerte hacia Andone, que aún controló como pudo y luego sacó un gran disparo, pero el pase de Fidel le hace forzarse ahí a Andone, que luego saca un buen disparo y pega en el palo. Ya ha salido el Córdoba con Caballero y con Markovic apretando un poquito más arriba, dejando solo atrás a David para intentar evitar, me imagino, que les encierre, como hizo el Nastic durante gran parte de la primera mitad. Pues en las dos áreas, ¿no? Con ocasiones. Había tenido 2 el Nastic y ahora otra también clara del... Aníbal para Emaná, perdona Raúl. Emaná que se marcha, línea de fondo, saca otro centro, córner, saque de esquina. Puerta. Sí. Se ha escapado, vamos. No, rebotó, yo creo que él en última instancia rebotó en Emaná, ¿no? Decía que 2 ocasiones del Nastic claras y una del Córdoba en este inicio de segunda mitad, Seguimos en la misma tónica. Nos alegra. Está bonito el partido, sobre todo para... No sé, los entrenadores estarán sufriendo, pero yo creo que los espectadores tienen que estar contentos. Estaban pidiendo a Miguel Palanca que intensifique el calentamiento, puede ser el primer cambio de Vicente Moreno. Pedro Ríos. Pedro Ríos, no hay falta, Lobato se la quiere llevar, tocó el último Andone, así que saque de banda favorable al Gimnàstic. Se hablaba de la posibilidad incluso de que Palanca hubiera estado en el 11 titular sustituyendo precisamente a Lobato, que había arrastrado alguna molestia. Pues para la molestia que arrastraba ha metido un golazo. Sí, bueno, pero eso no tiene... que físicamente puede estar tocado. Era un decir, Sergio, no te enfades. No me enfado, ya sabes que te conozco, te conozco bien. Media calma. Emaná pide falta, pide todas las faltas. Ahí Aquile Emaná. A Borjania. Aguanta ahí el georgiano. Toca para Jean-Luc, se equivoca en el pase, le entrega el balón a Fidel, sale ya rápido Andone, hacia el base balón. Andone, llega también ahí el central. Bouzón del Nastic de Tarragona, saque de banda. Carabel. A Palanca y otro jugador más. Vamos a ver, porque parece que el cambio puede ser incluso doble. Fidel ahí quiso hacer el recorte, no pudo. Sigue Fidel, tuvo un poquito de fortuna en el se le iba llevando balón y al final es saque de banda para el Córdoba. Se la iba llevando ahí, los rechaces le favorecían. Pero pisando área también. Fidel con el Suzuki.
Luego desde atrás se le quitaron el balón, se quejaba Fidel de una falta, no señala nada al colegiado. Madinda que le dice que no ha habido nada. Juega el Nastic, solo por delante del balón Aníbal. Tiene que esperar la llegada de compañeros. Aguanta y Lobato. Lobato, me decía el desmarque Mosa por la izquierda, prefiere jugar en corto para Madinda. Madinda con Emaná. Que ordena desde ahí. Sí. Emaná que mete ese balón para Aníbal. Falta sobre Emaná. Sí, y vaya lo que ha hecho. Pero además, incluso haciéndole faltas había ido. Vaya enfado que tiene con Jean-Luc, que le estaba diciendo que venía a recibir. Le estaba indicando que tenía que colocarse, no se colocó ahí. Es que es espectacular. Qué lujo tener a Emaná en la liga delante. Balón para Suzuki. Suzuki toca para Jean-Luc. A Burjania. Burjania con Emaná, tiene a Suzuki también. Ahí está aguantando el volante Vigimine. Sigue Emaná. Fíjate, le ha hecho falta, pero ha aguantado. Imposible tirarle. Ahora sí, cae Emaná, no pita nada el colegiado. Vigimine despeja buscando a Florian Andone. Andone en el choque con Yago Buzón. Saque de banda de nuevo para el Nastic. Se había enfadado bastante Emaná, reclamando falta en la jugada anterior. Yo creo que hubo falta en la anterior, más que en esta última instancia de Emaná, ¿no? En esa a mí no me lo parecía, pero anteriormente sí, igual que esta. Falta en Aníbal sobre Pedro Ríos. Y había falta, y yo creo que el propio Aníbal Zurdo lo sabe, se acercaba por ahí a disculparse. Y luego hay un pique de nuevo Andone con Yago Buzón, ahí se la están teniendo también. Sí, la camiseta no se la van a cambiar. 11 minutos de la segunda parte, gana el Córdoba por 3-2 aquí en Tarragona. Vigimine, balón largo buscando a Andone, siempre encima hay Buzón, falta de Andone. Están ya en el banquillo del Nastic hablando con Miguel Palanca. Vamos a ver si entra en breve. Madinda juega para el Nastic. Abre para Buzón. Tiene a Suzuki abierto en la derecha, prefiere jugar con Jean-Luc. Enseguida le salen al paso para presionarles a Jean-Luc. Marí para Burjania. Mosa con Stankevicius, de nuevo a Burjania. Deja hacia atrás, de nuevo para Marí. Cambia Marí, balón largo, la diagonal, buscando a Suzuki que va a llegar y llega bien. Ahí está el japonés. Levanta la cabeza, mete el centro, el pase es bueno, no llega nadie, el remate es Stankevicius que despeja. Qué gran cambio de juego de Marí. Recupera de nuevo Suzuki, roba ese balón, se lo lleva Jean-Luc. Jean-Luc ahí con Fidel, falta de Fidel. Parecía que se lo había llevado bien Fidel. Se ha quedado Madinda. Luego para Burjania, al otro lado con Mosa. Viene Lobato ahí a recibir. Lobato de primeras para Burjania. Madinda que esperaba, ese balón muy fuerte ahí para Aníbal. A veces a Burjania abusa de la conducción, ¿no? Ahí él juega bien y supera líneas, pero a veces yo creo que el balón lo tiene que soltar un poquito antes. Una acción de Fidel que parece que se había llevado el balón bien, limpiamente, que pitó la falta al colegiado. Madinda. Sí, pero poco a poco otra vez el Nastic va tomando el dominio del partido, ¿no? Sí. Otra vez está tocando, está llegando a la portería del Córdoba. Vigimine que va a dejar. Sí. Lo importante para el Córdoba, Sergio, es que Madinda y no se meta, ¿no? Y ahí entre medio y toque en velocidad con Burjania, que combinen con Jean-Luc, con Emaná, que eso ahora yo creo que lo está frenando mejor el Córdoba. Pero Ríos toca de cabeza, Madinda pierde el balón, Madinda se lo entrega ya a Fidel. Fidel que deja de cara para Caballero. Madinda va a ser el que van a cambiar, ¿no? Entiendo, se está escuchando por ahí abajo las instrucciones al cuarto árbitro, que es el que tiene que sacar la tablilla. Parece, a no ser que esté diciendo quitamos a Menganito y Madinda se va para un lado, pero sí. Es verdad que ha bajado un poquito, ¿no? Y decíamos eso, que ahora el Córdoba al menos ha logrado parar esas incursiones, ¿no? Que en la primera mitad les ha traído de cabeza con Madinda adelantándose a Burjania. Uy, Emaná fuera de juego. Creo que sí, creo que lo había. Vamos a ver si aprovecha para hacer el cambio el Nastic o espera. Creo que lo hace ya, ¿no? Ahí va. Pues no, es Lobato. El cambio, Cristian Lobato. Un poquito más adelantado estaba Emaná. Eso, ¿no? Y Madinda lo pasará a la izquierda entonces. Digo a Jean-Luc.
y entra Palanca, bueno, intentando reforzar un poquito y refrescar sobre todo el equipo. Ahora Jean-Luc se va a la izquierda y Palanca a la derecha. Pues el cambio primero al Gimnàstic de Tarragona, entra Palanca en el campo, se marcha Lobato, que ha marcado un golazo tremendo. No le habéis pedido a ninguno todavía. Bueno, yo me lo iba a pedir, pero he dicho... No vale pedirlo en directo. Claro, no vale. Eso no vale. Es nueva norma. Es la nueva norma, sí. Marí sube el balón. Yo creo que vamos a tener que echar la suerte, a ver quién lo elige. Hay para elegir, ¿eh? Ayer hubo un montón de penaltis que os podéis coger, que se tiraron muy bien. Ha habido en este partido de momento, también ha habido un penalti. Ha habido muy buenos goles. Markovic, ojo la entrada de Fidel por la izquierda, tardó. sigue Markovic. Aguanta ahí el jugador del Córdoba. Markovic deja para Andone, Andone que se perfila, no se perfiló para el disparo porque perdió la oportunidad. Entraba solo Fidel desde el inicio de la jugada por la izquierda. Tuvo la oportunidad Markovic en el inicio, como tú dices, Juanma, de habérsela pasado al hueco, ¿no? Que es lo que Fidel le está reclamando a Markovic. Suzuki. Tiene que venir a tapar ahí Fidel. Palanca que está fresco, quiere llegar muy fuerte. Parece Villimine, despeja, saque de puerta. Pues porque se pasó de fuerza, porque el pase era muy bueno y la idea era muy buena ahí para Palanca. Y no era tan difícil, ¿no? Yo creo que era más sencillo el pase. Ha ido mejorando mucho Jonathan Villimine. Desde que le vimos en los primeros partidos, lesiones centrales, necesitó tirar del José Luis Oltra y ahora le ha mantenido ya como un hombre fijo en el 11 titular. Ha sacado Razak. Toca Mosa, pero hacia atrás. Despeja Marí. Stankiewicz para David. Pedro Ríos atrás para Stankiewicz. Toca de nuevo para Pedro Ríos. Le sale el paso Mosa. Mete el brazo Mosa. Pues a mí me pareció también. falta, Porque le metió el brazo claramente y le pegó en la cara. Sí, porque Mosa despeja el brazo del cuerpo y yo creo que frena. Yo no sé, no digo golpear, pero sí que le pone la mano. Mosa hacia adentro ahí para Aníbal. Aguanta el balón Aníbal zurdo. Deja para Emaná. Emaná toca de primeras. Mosa de nuevo para Emaná. No, para Aníbal. Aníbal para Emaná. Emaná que no llega. Viene ese balón y se marcha fuera. Jugada magnífica, preciosa del Nasti, que ha estado a punto de empatar el partido. Fantástico fútbol, qué bien. La combinación. No sé si confió mucho en Emaná. Es que yo creo que llega un poquito forzado. La combinación es muy buena. Ahí ahora es Aníbal el que la cede y mete la. Creo que con los tacos en la punterita llega un poco forzado Emaná, ¿no? Ahí, con la punterita y se le va fuera de milagro. Y aquí es la falta que me parece clara también, ¿no? De Mosa. ¿Qué ocasión, Sergio, ha tenido el Nastic para empatar el partido? Sí, clarísima. Mientras que Pedro Ríos sigue hablando con el árbitro, quejándose de la acción anterior de Mosa, y veíamos a Vicente Moreno charlando con Juan Muñiz, que puede ser el siguiente cambio en el Nastic. Y siguen llegando las ocasiones, por un lado y por otro. Ahora la tercera del Nastic está también muy clara, Vamos a ver si Abullarnia, que está apareciendo menos, medio centro, decíamos que vienen cansados después de los compromisos internacionales, puede ser uno de los hombres, el hombre sustituido con la entrada de Muñiz, pero hay que esperar. O el propio Madinda, ¿no? Madinda. También en esta segunda mitad está participando menos. Suzuki aguanta el balón ante Fidel. Toca para Burjania. Burjania con Emaná, con el Markovic. Allá va a arrancar Emaná. De recortar Emaná, pierde el balón Emaná, con una zona peligrosa se marcha Markovic. Le queda mucho recorrido. Emaná que ha bajado también ahí, ha perdido el balón y ha bajado para intentar recuperarlo. Buen robo de Markovic ahora. Caballero para Pedro Ríos. Y eso es lo que quería el Córdoba, aguantar la pelota, intentar mantener la posesión un poco, porque cuando se juega a mucha velocidad disfruta y el Nastic y sufre mucho el equipo cordobés. Abel para Fidel. Cayó Fidel, no hay nada, se la lleva Suzuki. Suzuki para Burjania. Burjania que toca por el centro para Jean-Luc. La pide Mosa en el lado izquierdo que sube. Ahí recibe Mosa. El centro de Mosa. Un poquito corto, despeja Héctor Rodas. También lo hace Fidel. Balón arriba al aire, Markovic. No va a llegar ahí Markovic. Mosa que tiene ventaja. Andone que por si acaso también vaya a estorbar, pero se lleva el balón finalmente Yago Buzón. Suzuki que pide que le meten el balón en profundidad. Tardó mucho, demasiado. Sí, porque estaba solo, tenía espacio Suzuki. Suzuki para Palanca tocando para Madinda que saca el centro, que viene, que despeja, balón para Caballero que toca para sea Abel el que despeje, Emaná de cabeza, deja para Aníbal, Jean-Luc le pega mal y el balón se marcha fuera. Corners, saque de puerta, mejor dicho. El despeje de Abel fue hacia el centro. Peligro que se desespera, Oltra, que pide calma, que tranquilos, que no se precipiten, a la hora de tener la pelota. Bueno,
Pues va a llegar el segundo cambio en el Nastic de Tarragona. Burjania, el que se retira del terreno de juego. El internacional georgiano deja su puesto a un hombre al que es raro no verle con la camiseta del Sporting de Gijón, a Juan Muñiz. Otra buena pierna izquierda, otro buen jugador, técnicamente muy bueno. Ahora tiene a dos bajitos ahí en el centro el Nastic con Madinda y Muñiz, que son rápidos, que tocan bien. Ahí está Madinda precisamente, viene para recibir. Recibe Juan Muñiz, primer balón que toca, el recién incorporado al terreno de juego. Bouzón, corto para de nuevo Madinda, que abre a la izquierda para Marí. Marí buscando a Jean-Luc, corta el balón Pedro Ríos, providencial. Se la lleva al final Stankiewicz. Para David. David abriendo el balón para Markovic. Stankiewicz. Atrás, David de nuevo. Stankiewicz. Pedro Ríos tocando el balón el Córdoba. 20 de la segunda parte. 2-3 gana el conjunto cordobés. Los 5 goles en la primera parte. A lo largo de Razak. No la pelea nadie. Bouzón tiene ventaja. Deja ahí Bouzón. Y recupera de nuevo el Gimnastic. Suzuki. Para Madinda. Madinda entre líneas para Juan Muñiz. Abre Juan Muñiz a la izquierda. La entrada de Mosa por ese lado. Viene Stankiewicz para taparle. Estuvo lento ahí Mosa y muy atento, muy rápido para recuperar de nuevo el balón. Mete el centro, el balón buscando el área. Juan Muñiz que no llega. Villimini que despeja. Se la lleva al final Pedro Ríos. Pedro Ríos tocando para Markovic. Markovic hacia Caballero. Caballero con Marí. Marí que le quita el balón. Saque de banda favorable al Córdoba. Intenta Caballero, decirle a sus compañeros vamos a tocar, a combinar, a aguantar un poquito la pelota, ¿no? Eso le está viniendo bien al Córdoba cuando mantiene el balón, enfría sobre todo el ímpetu del Nastic, ¿no? Y la velocidad. Abel, jugado para Fidel. Palanca con él. Abel de nuevo, tocando para David. David, Abel, contemporizando, manteniendo el balón en su poder el Córdoba. Esa es la pausa, por ejemplo, que ha metido ahora David, ¿no? Toca la pelota y espera a ver lo que hace el rival para ver qué opción elige, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que le está reclamando Oltra a sus futbolistas. Y Andone, que le estaba pidiendo a sus compañeros que no le tiren balones tan perpendiculares, tan frontales, sino que vayan buscando más un costado. Que él ahí es donde es peligroso. Cuando cae a banda, la velocidad por arriba ahí Andone lo va a tener más, y tan vertical lo va a tener más complicado. Se equivocará Juan Muñiz con ese balón tan largo. Aparece Razak y atrapa el balón. Vamos ahí a Oltra dando instrucciones a Fidel. A lo largo buscando a Florin Andone. Marí que salta, no llegó a saltar Marí, el balón que sobrepasó Marí. Fidel, de cara para Caballero. Caballero, Palanca que mete el pie, le quita el balón limpiamente Palanca. Sí. Se la lleva Palanca, la pide arriba Aníbal Zurdo, sigue Palanca. Buscando a Maná, pero está lejos de Maná. Para falta y cartulina, Sergio. Sí, estaba indicando Carlos Caballero que había tocado la pelota, pero el árbitro lo tuvo claro y le va a mostrar al capitán del Córdoba la amarilla. Creo que toca todo, ¿no? Toca balón, sí, toca pierna. Y pelota, entonces, bota, pierna, espinilla. Claro, él como había perdido la pelota ahí en el regate, venía con la idea de que no hubiese contra. No pite, no puede sacar. Claro, se enfada ya Bouzón, pero está el árbitro apuntando. Para Juan Muñiz, Palanca, de nuevo para Juan Muñiz. Cambio de juego para Mosa, vamos a ver si llega Mosa. Y que va a llegar. Llega y Mosa, mete el centro, córner, saque de esquina. Cambio de juego de Muñiz, buenísimo también, con una visión despejando la presión y al otro lado perfecto. Y si no pasa nada en este córner, el cambio previsto en el Córdoba es la entrada del Uso Delgado. Estaremos atentos. Se realiza el cambio. Va a sacar el córner el Gimnastic. Balón hacia la frontal. El disparo de Palanca. ¡Oh! Cuando te sale la estrategia, sobre todo un entrenador, te quedas contentísimo, al equipo entero para el entrenador, pero cuando te sale de esa manera tan difícil que es eso,
te quedas a gusto, ¿eh? Qué golazo, qué buen pase de Muñiz en el borde del área. Es verdad que está completamente solo Palanca, pero cómo la engancha, con qué precisión abajo. Bueno, Sergio, pues entraba desde el banquillo y se ha sacado un golazo de la manga de la estrategia el Nasti. Sí, estábamos hablando de si no pasaba nada en este córner. Eso es mucho aventurar, tal y como está el partido. Ahora va a ser el córner para el Córdoba y vamos a estar muy atentos porque esto es acción-reacción. Lo que estamos viendo en el partido, marca uno, marca el otro. A ver qué pasa y si se produce el cambio del uso del Delgado. Bueno, pues ahora el córner es peligroso, favorable al Córdoba. Anima la grada del nuevo estadio de Tarragona. Va a sacar Fidel. Dentro de Fidel el primer palo, despeja Maná, le queda el balón a Palanca. Palanca que buscaba de Maná, el disparo ahora de Abel, se marcha cerca. Madre mía, ese balón. Vaya tela, vaya partido que estamos viendo, ¿eh? Qué golazo, decíamos de elegir uno u otro. Si es que aquí en este partido ya hay para elegir unos cuantos, ¿eh? Cambio del Córdoba, Sergio. Sí, va a llegar la sustitución de Sasa Markovic, entrará en su lugar Luso Delgado. Y bueno, un cambio que ya estaba previsto antes de que se produjese el tanto de la igualada, el 3-3. Por cierto, un gol que es un auténtico golazo, pero hay 4 hombres del Nastic y 2 solo tapando del Córdoba. Sí, les han sorprendido atrás, ¿no? Están todos esperando un centro al área, están esperando ahí lo que se suele hacer, pero claro, que te salga esto tal y como ha salido también es muy complicado. Es verdad que remata Palanca completamente solo al borde del área. Es un golazo. Llegará Gianluca por ese balón, corre Florian Andone para presionar a Yago Buzón, que toca para Mari. Es que el balón en el central. En esta segunda mitad Andone ha tenido la que ha pegado en el palo, Clara también, es una buena ocasión para el Córdoba, pero está participando menos. Ahora se marcha Fidel, con peligro como siempre por este lado izquierdo, sigue Fidel. Llegó a tocarlo justo a Yago Buzón para que no pudiera seguir la jugada y luego resbaló Fidel. Esa caída y la anterior en la que no centró, parece que está la gasolina ya demasiado justa. Ahí fíjate, tenía una buena opción de contra el Córdoba, lo había iniciado bien ahí Fidel, pero se resbaló. Ha salido a calentar López Silva, veremos si no puede ser Fidel el hombre sustituido, porque no es habitual verle esos 2 fallos seguidos ahí a Fidel. Normalmente no. ¿Tú crees que lo que...? No se he visto a calentar a López Silva, vamos a ver, porque Fidel es verdad que es uno de los más desequilibrantes del equipo, ¿no? Yo, tal y como está el partido, yo de momento no lo quitaría. Sí que le veo bastante cansado. También es cierto que Caballero tiene amarilla, a lo mejor, y ahora la va a tener también David. Ahí está la tarjeta por la entrada sobre Palanca, que bueno, además del gol parece que ha revolucionado un poco al Nastic. Están los jugadores del Córdoba haciendo ejercicios de calentamiento, gesto serio. La falta que va a sacar Juan Muñiz. Me indican desde el banquillo que fuerte. Pues le pega bien, le pega fuerte, pero a las manos de Razak, que atrapa el balón. Para David. David ahí para Caballero. Caballero para Stankiewicz. De nuevo para David. Está solo al otro lado de él. Y Jimine. Va a presionar el Nastic, la salida del balón del Córdoba. Jimine de nuevo, le presiona a Maná. Bueno, presiona el Nastic, presiona la grada, ¿eh? Presionan todos. Amarilla. Déjala. Va a seguir el colegiado Luso. Está muy lejos. El Luso, el disparo lejano, atrapa a Reina sin problemas. Era Caballero, ¿no? Ahí tenía la derecha ahí a Pedro Ríos. A Pedro Ríos sí tenía mejores opciones ahí, ¿no? No ha habido falta y va a haber la cartulina amarilla por la acción anterior. Muñiz, ahora, ¿no? Por la acción anterior. Una vez que se ha interrumpido el juego, amarilla para Juan Muñiz. No protesta porque sabe que la acción era de amarilla.
a sacar Bouzón, el gesto serio vemos ahí del técnico del Córdoba. Sí, porque además ha venido el gol de estrategia cuando parecía que habían conseguido frenar un poquito, ¿no? Ese toque tan rápido por parte del Nastic, pero los cambios han reanimado de nuevo el equipo. Sí, estaba sufriendo menos, el Córdoba menos que en la primera mitad, porque en la primera mitad pues, ha habido momentos que el Nastic estaba jugando muy bien y había metido muy atrás al Córdoba, pero en una estrategia que se ha salido de maravilla. Palanca, el taconazo de Palanca que no llegó a Suzuki, despeja Vigimine, a recuperar de nuevo Madinda para el Nastic de Tarragona. Aguante Madinda con Andone, sigue Madinda, quiere marcharse con el caño, saque de banda para el Gimnàstic de Tarragona. Juega ahora Emaná, quería aguantar Emaná, le quitó el balón David, pero que recupera de nuevo Emaná, que mete el cuerpo, deja para Suzuki. Suzuki aguantando el balón, dejando para Palanca. Palanca atrás de nuevo para Madinda, mueve el balón de un lado a otro el Nastic. Juan Muñiz, el balón interior, bueno, dentro del área, Yanluc se da la vuelta, Yanluc que se marcha, la parada de Razak y el balón se marcha fuera, saque de puerta. Yo no sé si si Yanluc se cae al suelo, no sé si incluso podía haber pitado penalti, ¿eh? Y le estaba protestando eso a Aníbal Zurdo. Porque ha habido ahí... Es falta fuera del área. Fuera del área, pero hace muy bien Yanluc. Y luego está viene el árbitro también, que ha dejado seguir la jugada. Razak está ahí también ahí atento. Es falta, pero fuera del área. Ha sacado Razak, vaya intensidad que tiene el partido en estos instantes. 31 ya de la segunda parte. Está fenomenal y todavía esto no ha terminado. Pedro Ríos, jugado para Stankiewicz. Caballero, cambia el juego Caballero mal, se la entrega a Palanca directamente. Palanca para Emaná que no tiene nadie arriba, tiene que esperar. Espera a Palanca que está fresco. Allá va de nuevo Emaná, vaya pase buscando a Emaná, que bien Razak, aunque el balón rechazado en Emaná, que llegó a tapar ese balón, saque de banda para el Córdoba. Ahí... ¿Cómo vive el partido Vicente Moreno? Que no para y ahora estaba haciendo gestos, vamos a ver, indicando a Yanluc, que estaba pidiendo más. Vicente Moreno y Emilio Viqueira, que es el director deportivo, y que han formado un tándem muy bueno para el Nastic. Conocen bien de Jerez los dos. Andone para Luso. Luso, perdido el balón ante Juan Muñiz. Tenía para darla de cara. Aníbal de nuevo para Juan Muñiz, la pide Yanluc, balón largo. Va a llegar Yanluc. Pero llega. Héctor Rodas con él, también apoya ahí Pedro Ríos que no quiere hacer falta. Yanluc que perdió ese balón, se lo lleva David. Estuvo bien ahí, listo Pedro Ríos, pero no hay apoyo ahí para sacar la pelota, lo que pide ahí David, ¿no? Pedro Ríos que saca ese balón, lo despeja directamente para Mari. Es que está haciendo de lateral Pedro Ríos, así que es difícil que pueda progresar el Córdoba. Que el Córdoba ahora necesita también un cambio, necesita algo. Ojo, Emaná que tiene el balón, Emaná para Palanca que se da la vuelta, recorta Palanca, se queda suelto ese balón que recupera otra vez el Gimnàstic. Balón para Juan Muñiz. Lo voy a intentar desde ahí, el disparo de Muñiz mal, muy lejos, muy desviado, saque de puerta. Necesita alguien que aguante la pelota, ¿no? Ahora el Córdoba necesita alguien que controle, que... A Xisco ha llamado, Raúl ha llamado a Xisco, pues Oltra. Me parece una buena elección por parte de Oltra. Ahora para el Córdoba le viene bien un hombre como Xisco que aguante el balón, ¿no? Que le dé salida al equipo, que ahora están sufriendo de nuevo. Iago Bouzón, juega el largo para Aníbal, aguanta ahí ante Vigimine. Que ya se ha bajado las medias, ¿eh? Sí, ya está un poquito cansado. Palanca, Emaná, ojo Emaná, que aparece por el centro Aníbal, sigue Emaná dentro del área, aguanta Emaná, mete ese balón cortito, Emaná lo saca finalmente Stankiewicz. Creo que a Emaná le reclamaban que chutara, ¿no? Disparara. Porque tenía una buena posición de disparo. Ahora resbalado justo en el momento más inoportuno ahí el jugador del Córdoba. Pero se resbalan mucho, ¿no? Sí. Cómo cogió ese balón Luso Delgado, que hizo una maniobra casi de circo para atrapar esa pelota. Al final hizo falta y el Córdoba que intenta parar un poco el partido, que entre Xisco Jiménez y que dé algo de refresco al equipo, porque lo está pasando mal, está sufriendo mucho. No sé si se elegirá a Caballero, que se le ve cansado, o David, no sé, uno de los... No creo que quite a Pedro Ríos. Pues ahí está Pedro Ríos. Para Luso, le pega a Luso, el balón rechazado, le queda de nuevo a Luso, vale para Fidel con Suzuki, el centro de Fidel, golazo, ¡qué golazo! Apareció Andone para marcar su triplete, el centro de Fidel, el gol de Andone, 34,5 de la segunda parte, Nastic 3, Córdoba 4. Y le dicen a Xisco Jiménez que ya no, que se ponga la sudadera y se vaya a calentar. Vaya centro y vaya cómo ha entrado Andone
Ha sido un golazo, otro golazo en esta mañana, pero tremendo. El centro es fantástico, pero cómo se anticipa y cómo remata Andone, que marca su hat-trick, tremendo. Un gran gol. El giro del cuello es brutal. Golazo. Andone necesita media ocasión para meter una. Y el Córdoba necesita Andone para todo, para vivir. Es increíble lo que aporta este jugador, lo importante que es para el Córdoba, que se pone de nuevo por delante. 4-3, se gana el Córdoba en el Nou Estadio. Vaya partido que estamos viendo, Juanma. Vaya. Es verdad que son partidos que luego a los entrenadores no les gusta mucho, ¿no? Porque reciben y encajan muchos goles, pero vamos. Para el espectador yo me lo estoy pasando de maravilla, vamos. Creo que le ha dicho a Andone al banquillo que le den 5 minutos más. Claro, porque estaba antes preparándose el cambio y era Xisco Jiménez el que iba a entrar. En cuanto que ha marcado a Andone, nada, ha dicho que se vaya de nuevo a calentar, le ha mandado a Oltra directamente a calentar, así que será Andone muy posiblemente, que también viene después de esa convocatoria con la selección, el que se ha sustituido. Se le ha subido un poquito el gemelo, ¿no? Ahí, no sé si a la hora de rematar o más a la hora de celebrar, ¿no? Ahora se ha quedado a gusto, ¿eh? Pedro Ríos roba ese balón después del error del jugador del Nastic. Está muy solo Pedro Ríos, ahora llega Andone. Aguanta Pedro Ríos, qué buena. Andone, fuera de juego. No vale. Qué jugada había hecho Pedro Ríos, hay que verla, ¿eh? Hay que ver, el juez de línea lo ha visto claro. Era el cuarto para Andone. Pero hubiera sido... Vamos. Pues justo, ¿no? Vamos a verlo. Sí, creo que sí. A lo largo ahora para Palanca, que no va a llegar. Es de líbero esa, ¿eh? Es que creo que hay un hombre abajo, ¿no? Sí, hay que verlo, es de líbero esa jugada. Saque de banda ahora favorable al Córdoba. 36 de la segunda parte, 4-3 gana el Córdoba. Tremendo los goles que tiene que marcar el Córdoba a domicilio para, vamos a ver, si poder llevarse una victoria, que como está el partido, todavía en los minutos que queda puede pasar cualquier cosa. Queda un mundo todavía. Ha quedado Suzuki de cabeza. Fidel llegó a tocar ese balón para que sea Pedro Ríos el que se lo lleve. El doble Stanquevicius. Está haciendo una buena segunda mitad también Pedro Ríos, ¿eh? Caballero. Toca en corto para David. Stanquevicius. Levanta la cabeza, mete para Andone. Muy fuerte ese balón que se marcha directamente fuera. Saque de puerta para el Gymnastic. Creo que una vez que llegan ahí, en lugar de ese centro, ¿no? Un poco a ver lo que sucede, Stanquevicius, tocar, que es lo que le decía David, ¿no? Vamos a mantener el balón, vamos a tener la posesión. Luego el balón ahora Juan Muñiz. Abre para Suzuki. Levanta la cabeza Suzuki. Mete el centro, se queda un poquito corto, despeja Héctor Rodas. Fidel y Suzuki, toca de cabeza Suzuki, despeja ahora a ver ese balón que se marcha fuera. Saque de banda. Llaman a alguien del banquillo del Córdoba. 8 años más, Fidel, ¿no? Sí, Marcos de la Espada en el Nastic de Tarragona, sí. Y Fidel al que se le ha subido el gemelo ya. Os decía que lo veía muy cansado, yo creo que está muy justo. Lo que pasa es que tiene una calidad enorme. El centro que le ha puesto a Florin Andone es fantástico, pero físicamente está ya al límite. No saldrá Chisco entonces, ¿no? Por Fidel. De Tomás creo que es, ¿no? El que está preparado. Vamos a ver qué es lo que pasa si se le sustituye ya, si aguanta un poquito más. Tiene que entrar el médico del Córdoba para atenderle. Más un hombre de banda, ¿no? Si tiene que quitar a tiene a López Silva por ahí. De Tomás, ¿no? Es el que está preparando. Sí, pues, de Tomás, por eso, pero que no sería Xisco, porque Xisco sería más para sustituir a Andone. Y piden cambio, ¿eh? Sí, piden el cambio para Fidel. Y está Marcos de la Espada, el último cambio en el Nastic, preparado también para entrar ya. No, es Pineda. Ahora de Tomás, es Pineda, el que estaba preparado. Jean-Paul Pineda, el chileno, que ha vuelto. Sí. Que ha vuelto bastante después a una convocatoria. Y un jugador que ha contado poco en este campeonato, pero que se prepara ya para entrar. Ahí está Fidel, que se va a tener que marchar. Va a dejar su puesto a Jean-Paul Pineda. Y vamos a ver Marcos de la Espada si sustituye a Jean-Luc, que está ahí preparado. Hay que esperar un poquito más. Pues Sergio, Fidel ha marcado un gol y ha dado el centro que maravilloso del cuarto, ¿no? Del gol de Andone. Ha marchado Jean-Luc, ¿no? Me ha entrado de la Espada. Jean-Luc. En cambio también en el Nastic de Tarragona. Aníbal. Aguanta ya Aníbal, deja de cara ese balón. De nuevo Aníbal dentro del área pequeña. Penalti. Señala penalti el colegiado favorable al Nastic de Tarragona.
Pues es la segunda amarilla para David, ¿no? Sí, que va a ser expulsado. Se va directamente. Sí, David. Sí. Expulsado David, segunda cartulina amarilla, se queda con uno menos el Córdoba. Los últimos 5 minutos de partido y penalti favorable al Nástic. Una buena, otra vez, una buena combinación, Palanca, Aníbal, y ahí a ver quién tira el penalti, ¿no? Están discutiendo a ver si... Maná, ese que tiene el balón y no se va a quitar nada. Ha cogido el balón. Sí, se lo ha pedido de Maná. Ahí Palanca y el empujón es claro. Ahí David no mide, no se frena. Ahí se tiene que frenar. Cualquier encontronazo ahí, una vez que te ha ganado la posición, es peligro. El penalti que es claro, Maná que va a lanzarlo bajo los palos Razak. 40 minutos de la segunda parte, 3-4 gana el Córdoba. Está diciendo el colegiado a los jugadores que salgan del área. Los africanos frente a frente, a ver quién se lleva el gato al agua, ¿no? Gana contra Camerún. Esto concentrado y serio de Aquile Maná. Minuto 41. Con su pierna derecha, allá va el disparo. El Nástic de Tarragona. Con qué calidad, con qué suavidad, con qué temple ha marcado Maná en el minuto 41. Ha lanzado un penalti así, tremendo. Se ha puesto nervioso Juanma, ¿eh? Se ha puesto nervioso. Madre mía, de lo que tú dices, es el momento del partido, van perdiendo, están jugando en casa y lanza un penalti con esa tranquilidad y esa calidad, ¿no? Pues ha llegado el gol Sergio de Maná de penalti, con qué frialdad lanzó el penalti de Maná. Sí, decíamos que en los 9 minutos que faltaban todavía podía pasar cualquier cosa y todavía puede pasar, porque además Maná marcó el gol y se fue corriendo a buscar la pelota, quiere más. Esto no ha acabado, puede ganar cualquiera ahora mismo el partido. 42 de la segunda parte, Nástic 4, Córdoba 4, Florin Andoni dentro del área, quiere marcharse. No puede de Bouzón, le quita el balón Bouzón. Aguanta y Bouzón, el colegiado indicó falta de Florin Andoni. Tremendo el partido que estamos viendo, que no se acabe. Es increíble, de verdad, increíble cómo llegan los goles en una y otra portería, y ahora le quedan 3 minutos más el descuento para sufrir al Córdoba con uno menos, ¿eh? Anima Sergio el público. Sí, anima porque sabe que tiene su oportunidad, como decía Raúl, con un jugador más y con el empuje que está teniendo el equipo, y además con el Córdoba ya muy justito. Incluso Florin Andoni se le suben los gemelos aguantando como puede. Va a entrar Xisco en el Córdoba. Saque de banda para el Córdoba. También supongo que habrá mucha tensión en los banquillos, ¿no? Los dos entrenadores. Sí, porque estaban pidiendo desde el banquillo del Córdoba, también el propio Xisco estaba pidiéndole a Abel Moreno que esperase, que no sacara para que llegue el cambio. Bueno, está... La verdad, Sergio, que hoy da pena que pierda cualquiera de los dos, ¿eh? Sin duda. Vamos. Y se va a marchar el Florin Andoni, que de momento se lleva un hat-trick amargo, porque a pesar de meter 3 goles a domicilio, su equipo por ahora no consigue la victoria. Jugadorazo, Florin Andoni, tremendo. Bueno, es medio equipo, pero más de medio equipo. Ha hecho lo que tiene que hacer, que es marcar sus goles, no 1 ni 2, sino 3. Ha traído en jaque a la defensa, ha estado peleándose él solo muchísimos momentos del partido, y partidazo de Andoni. Falta sobre Aníbal. Maná. Maná quería meter y para de la espada, no le llegó ese balón. Recupera Suzuki, recupera de nuevo el Gimnàstic de Tarragona. Juega para Juan Muñiz. Vamos a ver lo que añade el árbitro, porque va a ser importante, tal y como está el partido. A lo largo para de la espada, deja de cara para Aníbal, no le dejó bien ese balón, pero le llegó a tocar a Aníbal, así que lo recupera Mosales, sale hasta el Kevicius, toca para Maná. Maná que se va a meter en el área, el uso con él. Vamos a ver lo que inventa aquí Maná. Buscando la jugada. Madre mía. Maná que mete el centro, lo saca Stankiewicz. Vaya regate que se ha sacado de la manga de nuevo Maná. Es un espectáculo verle jugar. Está dando un recital en esas lides, ¿eh? Cómo se frena y siempre hace con el juego de tobillo. Vuelve a jugar el Gimnàstic buscando la victoria. Juega con uno más. Y Aníbal Zurdo le está pidiendo tranquilidad a sus compañeros, que tampoco tienen el balón por tirarlo arriba. Hay tiempo. Juan Muñiz buscaba a Maná, que no está bien marcado. Pedro Ríos saca ese balón. Quiere tener también la suya el Córdoba. Se desmarcaba al otro lado. Hay Pineda. Hacia el base balón. Pineda que quiere llegar. Suzuki que se anticipa y despeja.
Cierto, muy bien el japonés. Muy bien, en ataque y en defensa. Además tiene una virtud el Suzuki, que es maneja bien las dos piernas. A la hora de regatear utiliza siempre las dos. Palanca muy forzado, el balón que lo atrapa Razak. Se le sube el gemelo ya también a Carlos Caballero. Queda al suelo Caballero porque ya no puede. Se le sube el gemelo. ¿Cuántos añade, Sergio? Tendrá que tirarlo fuera el balón. 3 minutos. 3 minutos para el final del partido. Un poquito más quizá porque ahora está parado el juego con la lesión de Caballero. Pero que no acabe. Pues es que están dándose una auténtica paliza, los dos equipos. Frenético el partido de goles, de estado de ánimo, de ahora ganas tú, ahora te empato, es tremendo, de verdad. La cara de Oltra lo dice todo. Como tenía el partido en su mano, por 2 veces se ha puesto por delante, bueno, por 3 si contamos, 4 veces, ¿no? Si contamos la primera, sí. Pues 4 veces se ha puesto por delante. Ahora tiene Córdoba. Que salir alguien ahí al... El balón de Juan Muñiz se marcha muy por encima de la portería. Saque de puerta para el Córdoba. 2 minutos. Un poquito más. La saca Razak de puerta. Las palabras de Vicente Moreno. De la espada. Sobre todo que se salga del fuera de juego, ¿no? Por si hay una posibilidad de rechace. Marí. Despeja con todo también Abel. Pedro Ríos que corre por ese balón. Mosa con él. Toca Mosa. El balón queda suelto. Se lo lleva Luso. Luso para Pedro Ríos. Espera en Chisco. Y en el otro lado Pineda. Sigue Pedro Ríos. Un recorte. Aguanta Pedro Ríos. Buscando el balón hacia el otro lado. Muy bien, lo hizo Pedro Pineda. Pineda. La incorporación de Abel por la izquierda. Abel que se va a meter en el área. Sigue Abel. Saca el centro. El balón es bueno. Lo saca. La defensa del Nastic. Insiste Pedro Ríos. Abre para Stanquevicius. Mete el centro. El balón se queda corto. Lo despeja Marí. Quiere llegar Chisco, cae Chisco, el colegiado que no señala nada. No hay nada. El balón que queda dividido, vuelve a arrebarse de nuevo el Córdoba, el balón hacia la izquierda. Madre mía, cómo está el partido, es tremendo. Pineda que aguanta bien el balón, lo juega para Caballero, se duerme Caballero, aparece de la espada para quitarle el balón. Cayó Emaná, que no le puede acompañar, está muy solo ahí de la espada, deja para Emaná, que pone orden, Emaná que mete de nuevo para de la espada, el pase no es bueno para Héctor Rodas, despeja, balón largo buscando a Pedro Ríos, se anticipa para Marí, insiste de nuevo el Nastic, Mosa, último minuto del partido, 4-4 en el marcador, balón para Juan Muñiz. Levanta la cabeza Juan Muñiz, vete para Emaná. Ahí recibe el cerebro, el disparo de Emaná, va a ser córner. Saque de esquina para el Nastic, Sergio, va a ser la última del partido. Sí, y todo el mundo arriba. Allá va Yago Buzón, que va como un loco, ahí buscando a sus compañeros y buscando a Juan Muñiz, y algo le estaba indicando. Vamos a ver, porque como en la estrategia antes les han sorprendido, a ver lo que tiene preparado ahora el Nastic, lo sacan en corto. Sí, porque le ha dicho, ha ido Buzón buscando a Muñiz y después a Palanca y le ha dicho que se vaya a su lado. Sobre todo el tiempo igual. ¿Que acabe el partido ahí o qué? No, hombre, yo creo que lo que quieren es distraer y quitar a 2 hombres del área. Claro, y meter el centro, claro. Pero que termine prácticamente con esta jugada se puede acabar. El balón hacia el área, que ha rechazado el palo. Madre mía, hubiera sido de... No, pegó en la espalda de Villimine, ¿no? Se acaba el partido, partidazo el que hemos visto. Raúl aplaude. Muy bueno, no, es que para aplaudir. Es que es para aplaudir. Yo veo a la gente que aplaude porque de verdad que ha sido un auténtico partidazo. O sea, por parte de los dos equipos. Decíamos que daba lástima, ¿no?, que perdiese cualquiera de los dos, porque lo han dado todo, han tenido mucho acierto a la hora de marcar. Verdad que a los entrenadores quizás les gusta menos el hecho de que encajar tantos goles, ¿no? Pero de verdad que ha sido un partido buenísimo. Ahí estamos viendo a Oltra con Vicente Moreno, se están enfadando, los dos. No Yo sé creo qué que están diciendo. no, creo que con alguien del cuerpo técnico, pero no creo que sea entre los dos entrenadores. Ahora no lo aclarará Sergio, pero cuando esté con los dos. Pero sí que ha habido ahí un rifirrafe, ¿no?, entre los dos banquillos. Bueno, pues 4-4, qué espectáculo nos han dado los dos equipos. Esto es la Liga Adelante. Espectáculo puro, precioso el partido. Y ese es el hombre del partido, Emaná, es que es tremendo. Ha sido, bueno, Emaná y por el Nastic y Andone, ¿no? Andone en el Córdoba marcando un hat-trick aquí en un campo dificilísimo. Un Nastic de Tarragona que juega con muchísima velocidad, que combina mucho, que juega muy bien al fútbol. El Córdoba en la primera mitad yo creo que ha sufrido algo más, pero las contras eran mortales. O sea, las contras del Córdoba hoy han sido más que efectivas, ¿no? Con un Andone pletórico, ¿no?
un partido para enmarcar. Andone que se lleva el balón, pero seguramente se acerca ya zona donde está Sergio, seguramente que se marcha. Cari acontecido, gran partido suyo en lo personal, pero no ha ganado el Córdoba. Vamos con Florín Andone. Florín, qué hat-trick más amargo, ¿no? Porque marcar 3 goles fuera de casa y que no llevéis los puntos. La verdad que muy amargo, porque sabemos de la importancia de los goles fuera de casa, sabemos lo difícil que es hacer goles de casa, y la verdad es que te quedas con una cara así un poco de sorpresa, ¿no? Porque hacer 4 goles fuera de casa y llevarse solo un punto, yo no me lo explico, la verdad. No sé qué tenemos que hacer para no recibir tantos goles, porque me acuerdo que cuando dejamos la portería a 0, o sea, con dejar la portería a 0 ya tenía un punto. Entonces, al principio siempre ganábamos 1-0, 0-0, 1-0, 2-1 y los puntos se quedaban en nuestra casa. Pero ahora llevamos una racha bastante mala, encajamos muy fácil y nada, no sé qué hay que hacer. Hay que estar fuerte mentalmente, hay que mirar hacia arriba y bueno, por lo menos nos vamos con la mentalidad de que nos hemos llevado un punto de aquí. Ha faltado parar el partido porque os habéis adelantado hasta en 4 ocasiones y al final conseguían una y otra vez empataros, incluso con 10 jugadores vosotros han podido ganaros. Un partido loco, porque hacer 8 goles la verdad que no se ha visto, o no sé si se ha visto este año en segunda, y lo que te he dicho antes, hacer 4 goles fuera de casa y no llevarse la victoria, yo ya no sé qué decir, pero bueno. Florín, ahora el partido frente al Albacete en casa hay que ganar sí o sí. Hay que ganar sí o sí, porque si no, bueno, yo creo que ya estamos fuera de playoff ahora mismo, no sé, tengo que mirarlo, pero bueno, yo me quedo con cara de tonto, sinceramente, porque no tengo palabras, porque no es normal lo que nos ha pasado hoy, no es normal. Bueno, venga, muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, se lleva el balón Florín Andone. Y aquí viene Aquile Maná, bueno, que está como en sus mejores tiempos y que no sé con qué cara se queda, porque marcáis 4 goles en casa, pero tampoco se consigue la victoria. Sin embargo, la sensación es que el Nastic, bueno, al final ha salvado un punto, por lo menos, ¿no? No, tenemos buena sensación. Lo único que marcamos 4 y cogemos 4 es una decepción, pero yo pienso que hay que mejorar un poquito más. Pero hay que valorar también el esfuerzo del equipo, la defensa. Son errores de inatención, pero bueno, ahí estamos para arreglarlo todo en la semana y intentar avanzar. Aquí le tienen que venir aquí todos los de arriba y el equipo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opciones le ves para estar en el ascenso? No, yo pienso que tenemos un buen equipo para poder ascender, para poder jugar arriba. Lo único que hoy hemos intentado más o menos demostrar a muchos equipos que bueno, aquí estamos, nadie nos esperaba, pero aquí estamos para afrontar todo tipo de situación y intentaremos darlo todo para la afición, para nosotros mismos, y ya hemos conseguido la permanencia. Ahora vamos a jugar con la alegría y intentar disfrutar del fútbol. ¿Cómo estás? ¿Fundido ya? No, la verdad que tengo para más, pero yo pienso que el trabajo del equipo es lo que me permite poder correr hasta ahora, y es lo más importante, a recuperar e intentar trabajar para la semana que viene. Queda mucho en Maná, enhorabuena por el partido, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio, gracias a Maná, que si le dejas se va a jugar a una tercera parte.